tal? Hoy vamos a ver la diferencia entre historiar el arte y criticar el arte. Bienvenido al Club de los Detectives del Arte. Vamos a ver cómo, hoy no solo vamos a ver cómo los cuadros y esculturas, como si estuviéramos en un museo fingiendo que entendemos todo. Vamos a convertirnos en historiadores y críticos del arte, lo que significa que seremos como un Sherlock Holmes, pero usaremos pinceles y colores en vez de una lupa. Esa lupa nos va a llevar a nosotros mismos, pero no al arte. Entonces empecemos. ¿Qué significa historiar el arte? Es como armar un rompecabezas gigante. Cada obra de arte es una pista de lo que pasaba en esa época. Por ejemplo, en el arte clásico vamos a hacer todo perfecto, porque amamos la simetría y los músculos, mente y cuerpo sano. En cambio, en el barroco, que si le metemos más drama, más luces, más sombras y más emoción, lo haremos más barroco. El impresionismo, en cambio, no tiene tiempo para los detalles. Quiere capturar el momento con pinceladas rápidas y el ahora. En el arte contemporáneo, si hay un plátano pegado en la pared, puede ser arte o puede no serlo. ¿En qué estriba la diferencia? Por ejemplo, criticar el arte no se trata de decir me gusta esto o no me gusta y es horrible, como si fuera una publicación de redes sociales. Un crítico de arte analiza las obras, hace preguntas incómodas y busca el porqué detrás de cada pincelada. ¿Qué quiso decir este artista? ¿O solo estaba aburrido? ¿Qué le influyó en su contexto histórico? ¿Qué emoción nos está transmitiendo? ¿Qué mensaje nos quiere decir? Así que prepárense, porque en esta clase que ahorita van a ver, vamos a aprender a leer el arte como si fuera un libro abierto, descubrir los secretos escondidos en los cuadros y quién sabe, quizás hasta empezar a criticar con más estilo la decoración de nuestras casas y nuestra propia vida. Bienvenidos al mundo de la historia y la crítica del arte. Los espero. Historiar o criticar en el arte. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia y crítica del arte. Acompáñenme en este viaje para entender cómo ha evolucionado el arte y cómo podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. Historiar el arte es explorar su evolución, desde las primeras manifestaciones hasta las tendencias actuales. Es comprender el contexto cultural y social de cada época sin mostrar las emociones o resultados del espectador. Criticar el arte, por otro lado, es analizar y evaluar las obras, considerando elementos como la estética, la técnica y el mensaje que transmiten. Aquí, se tiene en cuenta al espectador y los resultados de su interpretación. Por ejemplo, podemos criticar nuestra propia vida teniendo en cuenta las decisiones que hemos tomado, cómo han afectado a los demás, cómo nos han hecho sentir y cómo hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Entonces, ¿qué es el arte? El arte es un reflejo de la humanidad, sujeto a la interpretación y apreciación de cada individuo. Así como analizamos y criticamos el arte, también podemos analizar y criticar nuestra propia vida, considerando nuestras emociones y las actitudes de las personas con las que hemos convivido. Ahora veremos más en detalle las herramientas que nos permiten distinguir entre historiar o criticar. Comencemos con los elementos del arte. El primer elemento es el color. Podemos historiar el uso del color al observar cómo los matices, la intensidad y el valor han cambiado a lo largo de las épocas y culturas. Por ejemplo, los colores brillantes e intensos de los frescos renacentistas contrastan con la paleta más sobria del arte medieval. Criticar el color implica analizar cómo estos aspectos contribuyen a la estética y al impacto emocional de una obra. La línea es otro elemento fundamental. Historiar la línea significa entender su evolución, desde las líneas continuas y definidas de las pinturas clásicas hasta las líneas interrumpidas del arte contemporáneo. Criticar la línea nos lleva a evaluar el énfasis y el estilo, ya sea lineal o pictórico, y cómo estos afectan la percepción del movimiento y la forma en la obra. Para la escultura, historiar el movimiento en las obras implica observar cómo las distintas épocas han representado la verticalidad, horizontalidad, diagonalidad y curvas para sugerir fuerza, calma, tensión o fluidez.
Criticar estas obras se centra en cómo estas sugerencias de movimiento afectan nuestra interpretación y la sensación que nos transmiten. La textura puede ser visual o táctil. Historiar la textura nos lleva a estudiar cómo las diferentes culturas y épocas han representado y utilizado la textura en sus obras. Criticar la textura implica analizar cómo la percepción de una superficie, ya sea plana o con textura palpable, contribuye a la experiencia del espectador. La forma y el espacio son esenciales en el arte. Historiar estos elementos nos permite ver cómo las representaciones tridimensionales y bidimensionales han cambiado con el tiempo. Criticar la forma y el espacio implica examinar la tridimensionalidad, la sobreposición de figuras y cómo se ha logrado la sensación de profundidad a través de diferentes técnicas. Ahora, hablemos de los principios del arte. El balance puede ser simétrico, asimétrico o radial. Historiar el balance significa entender cómo diferentes culturas han buscado equilibrio en sus composiciones. Criticar el balance nos lleva a evaluar cómo la combinación de sensaciones de equilibrio o estabilidad afecta la percepción de la obra. Énfasis o contraste combina elementos de fuerza o peso diferentes. Historiar el énfasis nos permite ver cómo ha evolucionado el uso de contrastes en el arte. Criticar el énfasis implica analizar cómo estos contrastes dirigen la atención del espectador. Armonía es la combinación de elementos similares. Historiar la armonía nos lleva a observar cómo los artistas han buscado cohesión en sus obras. Criticar la armonía implica evaluar cómo esta combinación afecta la unidad de la obra. Variedad crea relaciones intrínsecas y complicadas. Historiar la variedad nos permite ver cómo la diversidad y el cambio han sido usados en diferentes épocas. Criticar la variedad implica analizar cómo la complejidad en una obra contribuye a su interés visual. Gradación combina una serie de cambios graduales. Historiar la gradación nos muestra cómo los artistas han utilizado transiciones sutiles. Criticar la gradación implica evaluar cómo estos cambios afectan la percepción y el movimiento en la obra. Movimiento crea una sensación de acción y guía el punto de vista del observador. Historiar el movimiento nos lleva a ver cómo los artistas han representado la acción a lo largo del tiempo. Criticar el movimiento implica analizar cómo la obra guía la mirada del espectador. Ritmo surge del cuidadoso acomodamiento de elementos repetidos. Historiar el ritmo nos muestra cómo los patrones y la repetición han sido utilizados. Criticar el ritmo implica evaluar cómo estos elementos repetidos crean una sensación de orden o dinamismo. Proporción son las relaciones entre las dimensiones. Historiar la proporción nos permite ver cómo las normas de proporción han variado. Criticar la proporción implica analizar cómo estas relaciones dimensionales afectan la estética y el equilibrio de la obra. Como mencionó Kenneth Clark, la civilización requiere de un mínimo de prosperidad material, la suficiente para tener un poco de tiempo libre. Pero en mucha mayor medida, requiere de confianza en la sociedad en la que se vive, fe en su filosofía, fe en sus leyes y confianza en la propia capacidad mental. Este concepto se aplica tanto al desarrollo de una civilización como a nuestra comprensión del arte. ¿Qué significa criticar? Criticar el arte implica analizar y evaluar una obra para entender mejor sus elementos estéticos, técnicos y el mensaje que transmite. Es un proceso subjetivo donde consideramos cómo una obra nos hace sentir, su impacto emocional y su efectividad en la comunicación de ideas y sentimientos. ¿Qué entiendes por historiar? Historiar el arte, por otro lado, implica explorar y documentar la evolución del arte a través del tiempo. Es un proceso más objetivo que se centra en el contexto cultural, social y temporal en el que se creó la obra, sin necesariamente enfocarse en la respuesta emocional del espectador. Procesos de la crítica y de la historia del arte. Tanto en la crítica como en la historia del arte, hay varias variables a considerar. Descripción, explicar qué es lo que se ve en la obra. Análisis, descomponer los elementos y técnicas utilizados en la obra. Interpretación, comprender el significado y el mensaje detrás de la obra. Juicio, evaluar la importancia y el mérito de la obra. Procesos de la crítica del arte. En la crítica del arte, estos procesos se aplican de la siguiente manera. Descripción, detallar los elementos visuales presentes en la obra. Análisis, examinar cómo se utilizan estos elementos para crear un efecto. Interpretación, explorar los estados de ánimo, sentimientos e ideas comunicados a través del trabajo.
Juicio, tomar decisiones sobre el mérito artístico de la obra. La interpretación y el juicio son especialmente cruciales en la crítica del arte. Interpretar una obra nos permite conectarnos emocionalmente con ella, entendiendo las intenciones del artista y cómo se reflejan en el trabajo. El juicio, por otro lado, nos ayuda a determinar el valor y la relevancia de la obra dentro del panorama artístico. Procesos de la historia del arte. En la historia del arte, los procesos se enfocan más en el contexto. Descripción, determinar cuándo, dónde y por quién fue realizada la obra. Análisis, identificar rasgos o caracteres distintivos únicos que determinan un estilo artístico. Interpretación, instruir sobre el tiempo y lugar que influyeron en el artista, considerando la circunstancia histórica del artista y de la obra. Juicio, proporcionar información para decidir sobre la importancia del trabajo artístico dentro de la historia. La descripción y el análisis en la historia del arte nos proporcionan una base sólida para entender el contexto de la obra. La interpretación nos ayuda a situar la obra en su tiempo y lugar, considerando las influencias culturales, sociales y personales que afectaron al artista. Finalmente, el juicio nos permite evaluar la importancia de la obra dentro del desarrollo histórico del arte. Antes de despedirnos, les ofrecemos un ejercicio adicional para aplicar lo que hemos aprendido hoy. A continuación, vamos a presentar una lista de obras y los invitamos a analizar cada una, identificando las claves para decidir la manera más conveniente de historiar o criticar la obra. Les proporcionaremos los rasgos principales a tener en cuenta para cada obra. El nacimiento de Venus, Sandro Botticelli, 1486. Rasgos principales, contexto histórico y cultural del Renacimiento italiano, y cómo esta obra refleja la filosofía y estética de su tiempo. Pietà Rac, o Pietà Roja, Marc Chagall, 1956. Estilo y técnica del artista, y el impacto emocional que la obra tiene en el espectador. La Pietà, Michelangelo, 1499. Maestría técnica y la relevancia de esta obra dentro de la evolución del arte religioso del Renacimiento. La Pietà florentina, Michelangelo, 1547 a 1555. Momento de la vida del artista en que fue creada y cómo se compara con sus otras obras en términos de técnica y expresión. La estrella, Edgar Degas, 1878. Rasgos principales, uso de la técnica para capturar el movimiento y la emoción en la danza, y el efecto que esto tiene en el espectador. Fresco de las Damas en Azul, Palacio de Cnosos, Creta, 1450 a 1400 a.C., Museo de Heraclión, Minoico tardío. Importancia arqueológica y lo que esta obra nos dice sobre la sociedad y cultura de la civilización minoica. Abadía de San Martín del Canigó, Francia, 1009. Arquitectura y la historia de esta abadía medieval, y su lugar en el desarrollo del arte y la cultura europea. Catedral Notre Dame de París, 1345. Historia y las múltiples etapas de construcción y restauración, así como su simbolismo y significado en la cultura francesa. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los procesos de historiar y criticar el arte. Hemos explorado cómo la interpretación nos permite conectar emocionalmente con una obra y cómo el juicio nos ayuda a evaluar su mérito artístico y relevancia. Entender estos conceptos no solo enriquece nuestra experiencia con el arte, sino que también nos permite ver las obras desde múltiples perspectivas, apreciando tanto su contexto histórico como su impacto emocional. La próxima vez que se encuentren frente a una obra de arte, ya sea en un museo, en una galería o incluso en la calle, tómense un momento para considerar no solo lo que ven, sino también lo que sienten y piensan. Pregúntense sobre el contexto en el que fue creada, los mensajes que transmite y cómo afecta su percepción y emociones. El arte tiene la capacidad de reflejar la humanidad, de contar historias y de provocar pensamientos y emociones profundas. A través de la crítica y la historia del arte, podemos desbloquear nuevas formas de entender y valorar estas expresiones creativas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.